Sí, sigamos. Chicos, bienvenidos otra vez a Gestión de Talento Humano, el horario de martes y jueves de 6 a 8 a 1. Y ahora sí, sigamos. En esta noche de hoy vamos a ver lo que son ya un poquito de enfoques de la teoría organizacional y tres de las teorías. Veremos seis. O sea, no les vamos a ver a fondo, pero va a ver lo más importante de cada teoría. Pero son seis teorías. Veremos hoy las tres primeras, la siguiente clase tal vez las otras tres segundas. El objetivo general y principal. Como ya sabes, que comprendan los principios fundamentales del comportamiento organizacional. Para usted poder comprender los principios fundamentales del comportamiento organizacional, va a tener que conocer el significado de comportamiento organizacional, que ya lo conoce, entender el funcionamiento de las organizaciones y los tipos de estructura, y analizar diferentes enfoques de la teoría organizacional, que es lo que va a conocer. Las teorías de relaciones humanas. Aquí les quería mostrar un video de Elton Mayo, que les voy a mostrar al final. Aunque le puedo mostrar en un inicio. ¿No? Déjame le muestro al final mejor, después de haberle dado clase. Espacio de reflexión. Uy, este me encanta siempre. A ver, espacio de reflexión. Preguntas. ¿Cómo crees que las personas se comportan en un entorno laboral? ¿Quién dice? Perdón si escuchan de fondo los sonidos de los perritos, pero es ya inevitable no hacerlos ladrar. Pero levante la mano el que quiera participar con gusto. Perdón, tengo que tomar una foto de lo que está ahí. Ya, ahí sí. Me salió primero Santiago Zambrano. Dígame, Santiago, le escuchamos con gusto. Yo creo que las personas en el trabajo se comportan, no sé si está bien la palabra, pero más sumisas, como más tranquilas, como más calmados, más centrados en lo que tienen que hacer, más cerrados. Ya, eso es lo que usted cree cómo se comportan. Ya. Dígame, Emilia. Yo creo que las personas en sí se enfocan y más que todo buscan cumplir con las funciones que tienen en lo laboral. Emilia, ¿me podría repetir? Me sale que mi conexión es inestable. No sé si me escuchan ahí. Claro, licenciado. Decía que en el entorno laboral las personas en sí se enfocan en cumplir con las funciones por ejemplo, en su entorno laboral, por ejemplo, se enfocan en hacer sus archivos, en hacer sus informes y en satisfacer las órdenes que le dan su jefe o mayor. Ya. Dígame, Josué. A mí me parece, licenciado, que depende del entorno de trabajo, porque si una persona trabaja en lo que le gusta, en lo que le apasiona, obviamente va a tener un excelente rendimiento. Y si es algo que no, pues no va a ser tan eficiente o va a tener ciertos disgustos al momento de trabajar. Ya. Pasemos a la siguiente pregunta, que es la que más me parece chévere. A ver, ¿qué aspectos podrían influir en la forma en que los empleados realizan sus tareas diarias? A ver, le doy un tiempo, piense. ¿Qué aspectos cree usted que, ok, este otro, influye en la que un empleado realice sus tareas diarias? A ver, me sale primero Gregory Benítez. Yo creo que un aspecto muy importante sería el trato que le da a un cliente para ver si este puede volver o ya no. Ya, pero ahí creo que me está hablando más de la otra parte, de los aspectos de la otra persona que recibe el servicio. Pero personalmente, del empleado, por ejemplo. Un ejemplo le pongo rápido. Un aspecto que podría influir serían problemas de la casa. Eso, un problema en la casa, o sea, problemas en la casa podrían influir de forma significativa en que el empleado realice sus tareas diarias, o sea, el trabajo. Pero por ahí vamos, sí. Y me sigue Verónica Altaz. Buenas noches con todos. Bueno, yo podría decir por el lugar en el que yo trabajo, influye bastante el trato de quien está como líder, quien está como el jefe de talento humano, porque hay momentos en los que sí hemos pasado, por ejemplo, en que si no cumple con esto,
la sanción. Si no cumple con esto, será amonestado. Si no cumple con eso, entonces le tienen con esa presión y no es como un ambiente así tan bueno para poder trabajar. Influye para mí mucho el trato de las personas que están como cabeza dentro de una institución. Ya. Pero Nico, ¿usted trabaja en talento humano? Creo que me dijo que... No, trabajo en la parte administrativa en el seguro. Ya. Bueno, como les decía en la primera clase, a veces el ser humano es terco, o sea, es sadomasoquista. Le gusta a veces que entiende por a base de consecuencias o castigos y ser conductismo. Pero sí, sí es un aspecto que influye bastante a veces cuando es muy elevado en ese sentido. De ahí seguimos con Cristian Vega. Bueno, igual, como dice la compañera, el ambiente y los compañeros que se tiene de trabajo, porque a veces hay compañeros que, digamos, se toman a la ligera y pues no dan un buen trato a los, como decir, a los clientes y hay problemas en eso, llamados de atención y un entorno no muy bueno entre los trabajadores de la institución a la que pertenezco. Ya, eso se ve la falta de compromiso que entre los empleados. Ya, sí, pero es un aspecto que influye bastante en... Dígame, Josué, todavía tiene levantada la mano. Sí, otro aspecto que pienso yo es el tiempo, porque si uno no tiene suficiente tiempo para realizar las tareas, va a ser mal, va a ser al apuro. En cambio, si tiene suficiente tiempo, va a ser ordenadamente y va a entregar un mejor trabajo. Ya. Tercera pregunta. Muy valioso. Ah, alguien más alzó la mano. ¿Quién me bajó recién? Perdón que le haya cortado. Fue Anthony. Dígame, Anthony. Yo creo que influencia con la persona que está a cargo, ¿no? Como acá en donde yo vivo hay lo que sería las microempresas, ¿no? Y acá no nos creamos lo que sería la ideología de ser un jefe, sino un buen líder. El líder consiste en lo que sería ser humilde, decidido y trabajador, ¿no? No es el que manda y los otros siguen, sino el que hace y los otros siguen. Y de esa misma forma influye lo que sería en la motivación, no solo estar Ujú. mandando. Ahí hace lo que sería la empatía, ¿no? De que todos hacen y no solo uno hace. Eso es lo que sería Licen. Más que empatía, compromiso, diría yo, con su trabajo. Pero sí, justamente de eso también les iba a hablar. Pasando a la tercera pregunta, dice, ¿qué crees que motiva a las personas a trabajar? ¿Qué creen que le motiva a alguien a trabajar? Sí, pero no me diga el dinero, porque bueno, es que sí es el dinero también, motivaciones, pero pensemos en algún otro que piense que tal vez le motiva a trabajar. Toca Emilia. Yo creo que a un trabajador le motiva el trato que le puede dar su jefe e incluso los incentivos que le puede dar para que esta persona se desarrolle mejor en sus funciones. Ya, sí. Comento que justo lo que dice Emilia me llama bastante la atención, que eh, procesamiento conductual, cuando uno hace procesamiento conductual, por ejemplo, con niños, incluso funciona con las personas en el trabajo. O sea, en el trabajo funciona súper bien. O sea, a veces más que la recompensa verbal es mucho mejor que la física. O sea, que un jefe le viene y le diga, uy, has hecho un súper buen trabajo en esto, ¿no? O sea, al ser humano le hace sentir motivado. Él le toca a Daisy. Yo pienso que es también el sentirse útil en un lugar, las relaciones que lleve en el sitio de trabajo con los demás compañeros también influyen mucho y también la sensación de logro. Ya, ajá, exacto. La sensación de logro. Sumamente importante. Le toca a Becky, Anaí y Barra Lara. Yo creo que es el reconocimiento y la recompensa que les puede dar sus jefes y así se van a seguir motivando más y seguir dando sus ideas o cualquier otra cosa que apoyen algún proyecto. Sí, la recompensa. Santiago. Yo creo que lo que motiva más a trabajar es la familia o un buen futuro, ¿no? Trabajar para tener. Básicamente sí, o sea, a veces la gente lo que les motiva a conseguir trabajo es el aspecto económico. Ahí viene otra pregunta ahí. O sea, eso les motiva a conseguir un trabajo, pero hay otro que les motiva a continuar en el trabajo. O sea, es como que también hay que tener en cuenta esas cosas. Pero sí, sí es verdad.
Yulisa. Ya lo contestó el compañero, sería la familia, ¿no? En caso de que yo estuviera casada y tuviera hijos, ellos me motivarían, ¿no? Con más gusto. Y si en este caso sería el trabajo aquí donde uno vive, yo con más gusto sí me motivara a seguir de largo ya. Claro, ¿quién no se va a motivar con un sueldito de unos 4.500, unos 3.000? Cualquiera se motiva, pues. A ver, de ahí le toca a Anthony Arias. Dicen, yo creo que lo que más motiva a uno es cuando uno tiene la meta clara, lo que quiere conseguir, lo que sería con su trabajo. Por ejemplo, al elaborar, hacer lo que sería una ocupación y prestar el servicio, obtendría lo que sería un salario, ¿no? Que Ah, ese salario no es tan fundamental con lo que sería para unas personas, ¿no? Pero para otras personas sí, como ayudar en el trabajo social, ¿no? Personas de calle, en situaciones de bajos recursos, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Tener una meta clara con la cual quiera trabajar, ¿no? sí, únicamente sí, porque es, por ejemplo, un ejemplo, lo que me pasa a mí. O sea, yo le voy a ser muy sincero, mi sueldo, al menos en la fundación, no es, uy, que bestia un sueldo, que yo digo, me voy a hacer rico con ese sueldo. Pero lo que a mí me motiva, o sea, por ejemplo, es, ok, o sea, no podrá ser un sueldazo, pero me motivan los chicos, o sea, ir a trabajar con los chicos, porque los chicos son un amor, son súper lindos, o sea, qué bestia, o sea, entras y te olvidas de todo lo que pueden tener mil problemas yo atrás, pero entro y te reciben con qué alegría, con qué gozo de estar ahí, ay, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí, siempre cuando les estoy conversando y molestando, o cuando no les dejo hacer algo, y siempre es, ¿por qué nunca? Hay la mechita que siempre les cuento yo, ¿por qué nunca quiere? Y es, ¿por qué nunca quiere? Es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces esos tipo de cosas sí te motivan a seguir en tu trabajo. Claro, como dice el dicho, ¿no? El que hay que servir para vivir, no vivir para servir, ¿no? Sí, sí, tratar de hacer eso, sí es verdad. Yulisa, todavía sigue levantada su mano. ¿Quiere hacer otra participación? Ah, no. Le toca a Alejandro. Sí, yo también pienso que a una persona le motiva también las ganas de salir adelante, porque, digamos, suponiendo que gana un sueldo básico o más, eso le motiva a, digamos, seguir guardando el dinerito así para cualquier cosita, y eso le motiva a seguir trabajando también, pienso yo. Sí, sí, es verdad. ¿Sabes qué me motiva a mí? Cuando el grupo es chévere. Como nosotros. Sí, porque por ejemplo tengo mi grupo de bases pedagógicas. Mi grupo de bases pedagógicas son bien calladitos. No dicen nada. O sea, cuando se les pregunto algo y es como que, no se quedan callados. Eso también motiva bastante. Dígame, Gabriela. Buenas tardes, Licen. Yo creo que la primera motivación es la familia. Ya, sí. Siga Josué. Otra motivación que creo yo puede ser alcanzar un proyecto chiquito, por ejemplo, ponerse su propia empresa y así, por eso necesita trabajar más. Motivaciones o logros personales, sí. Alejandro, sí se le escuchó, sí, súper bien. Siga Anthony, otra vez me levantó la mano, creo. Sí, o sea, iba a decir lo que dijo el compañero, ¿no? Tal vez nos inspira lo que sería cuando tenemos un logro, cuando pensamos que no lo vamos a lograr, pero sí lo hicimos, ¿no? Y ahí es donde uno coge lo que sería más fuerzas, más ganas para seguir haciendo lo que sería un sobresaliente en lo que serían las metas, ¿no? Ujú, es verdad. Sí, es verdad. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de un jefe o líder en una organización? Y para completar esta pregunta, antes de hacer esta pregunta, ¿un líder es igual que un jefe? No, listo. No, no, Liz. No, No, Alicia, A ver, tengo Ahí en levantada la el mano de dibujo Gabriela. están las diferencias. lo único, A ver, Verónica me sale aquí. Bueno, yo les quería contar algo que nos sucedió en nuestro trabajo con A ver, respecto a la claro, con gusto. A preocupación. ver, escuchamos.
Dice, ¿cuál es el papel de un jefe o de un líder? Teníamos una reunión tenía que rendir cuentas nuestro director y cuando él empieza a dar su informe, habla de cada área y habla muy bien de cada uno de sus empleados, entonces, de sus compañeros de trabajo, perdón. Entonces, el director le dice, pero si en tal área pasa esto, pero si en tal área pasa lo otro. Y él nunca dijo, sí, es que son así, son asados, nunca habló mal de su equipo de trabajo. Entonces siempre él sacaba siempre la parte buena, por más que él decía, sí, yo sabía que hicieron mal tal cosa. Pero cuando llegaba al trabajo, a la unidad de salud, hacía una reunión general y ahí sí iba cada uno, o sea, pero jamás lo hacía delante de otras personas, de lo que él decía, yo siempre defenderé a mi equipo de trabajo. Entonces pienso que eso es una parte principal en un líder, ¿no? En un jefe. Entonces, eh, por más que sabía que habíamos hecho algo mal, jamás nos gritaba o nos hacía quedar mal o decía, sí, sí, tal grupo decía así, siempre defendía a su equipo de trabajo. Sabe que justo lo que usted me cuenta me hace acuerdo a la anécdota que me contaba mi primo es economista y trabaja en el Banco Central. Él, o sea, él es un grupo medio fuerte, o sea, se lleva bien con su grupo. Sin embargo, hay otros jefes que como sí, le pasó lo mismo, que le hablaron al grupo y él como que no, es que, o sea, defendía a su grupo y él me decía siempre, o sea, yo les defiendo en público y les reprendo en tal caso en privado. Ujú. Les digo sus cosas Sí, en privado. Porque ¿qué saco yo haciendo quedarle mal a alguien en delante de todo? Nada. O sea, lo único que hago es desmotivarle a esa persona, quitarle su capacidad de querer actuar y seguir trabajando en la empresa y eso me trae incluso hasta más problemas a mí. exacto. Y no, incluso después cuando ya se cambió de director, nos decían, ya se fue quien les defendía, porque o sea, él o sea, siempre, donde iba a reunión que hacía desde el sea en Quito, sea en Guayaquil, siempre defendía a su equipo, entonces, y nos decía, ya no hay quien les defienda. Entonces pienso que eso sería ser un líder, o sea, Ajá, una él parte era un también. líder. Ujú. Sí, a ver, diga, le toca. Gracias, Verónica, por su aporte sumamente interesante. Le toca a Emilia. Yo creo que el jefe es el que más o menos organiza el proyecto, digamos, de una empresa. Y el líder es como que acata las órdenes del jefe y ayuda a que se cumplan los objetivos del jefe en la empresa. Verá, ya, me gusta su aporte, pero ya al final le voy a hacer una retro. O bueno, ahorita le hago la retroalimentación más que sigue para que siga. Jefe y líder es una palabra que se utiliza principalmente para describir a dos tipos de, o sea, los dos pueden ser de la misma, en la empresa existen jerarquías. Incluso en el organigrama de una empresa se presentan las jerarquías y quién se comunica con tal área, qué persona tiene que comunicarse con tal. Entonces el jefe, cualquiera puede ser jefe, ajá, cualquiera puede ser. Los jefes son los que tienen a cargo personas, un equipo, pero un líder puede ser un mismo jefe, o sea, una persona considerada como jefe, pero la diferencia es que el líder. Y lo que le puse ahí, el jefe dirige el departamento, que el líder guía un equipo. El jefe tiene autoridad, el líder le hace tener confianza. El jefe le va a inspirar respeto con su braveza, con su firmeza. En cambio, el líder le va a generar entusiasmo de trabajar. Entonces, no son como que dos personas diferentes dentro del área, pero, o sea, puede ser una misma persona, pero considerado para algunos como jefe, pero de ahí el término líder se les acredita a estos jefes, que se puede decir así, o altos mandos de la empresa, que saben manejar a su grupo de una forma positiva. Pero sí, soporte fundamental también. Le toca a Sonia. Otra diferencia entre líder y un jefe sería que un líder establece una visión, pero el éxito sería entre todos, entre todo el grupo y no solo él mismo. En cambio, el trabajo de un jefe es buscar las formas de hacer realidad las ideas. Eso es, sí, un jefe o un líder pueden ser una misma persona puede ser jefe o líder. Se considera jefe. Pero líder se considera como líder
sea, el cargo puede ser, por ejemplo, jefe del área de marketing, pero ese puede ser el cargo. Pero líder ya es una persona que en serio ayuda a su equipo. Sí, pero sí, toca mío. Ya, a mí me toca. Sí, le veo levantado su mano. Ah, ya. Ya, yo pienso que el jefe es el que da órdenes a los demás y es responsable también de administrar todas las tareas. Y en cambio el líder motiva y dirige y trabaja también junto a todos, junto a los demás. Ajá, ajá, sí. Por ejemplo, el hecho de que alguien sea considerado líder no significa que tiene un cargo menos. O sea, pues, sigue en su cargo, pero es un líder. Un líder porque sabe dirigir. Un jefe sabe delegar, ordenar. Él le toca a Anthony. Listen, yo creo que un buen líder así debe ser lo que sería humilde, capaz y decidido, ya que algunos líderes son capaces pero no son decididos, algunos son decididos pero no capaces. Y lo que llena lo que sería la persona es la humildad, no. A lo contrario, lo que sería un jefe, tiene lo que sería un escalón más arriba que un líder, se cree lo que sería superior, no. Y tanto el líder como el jefe debe pensar lo que sería en la economía social y solidaria, que ayuda a lo que sería a sobresalir tanto a una comunidad, parroquia o tal vez a una ciudad, ¿no? Véalo, sí, véalo como una dualidad. Jefe y líder en el mismo. A diferencia de una misma persona. Una misma persona puede ser, como le decía, una misma persona puede ser un jefe o un líder. Depende en cómo se maneje. O sea, y eso sí, sí, lo que usted me decía es verdad. O sea, que sí, y eso es lo que le iba a decir. O sea, existe una línea muy delgada entre ser jefe y líder. Porque el líder no es que va a ser permisivo como tal. O sea, la diferencia es, el líder también tiene que ser, o sea, una persona recta, que sepa lo que quiere, que sepa cómo llegar a sus compañeros o a sus empleados y llevarles a ellos a que le ayuden a llegar a la meta. O sea, es la diferencia. Existe una línea muy delgada entre ser un líder y ser un jefe. Entonces, hay que saber más o menos entrenarnos en esas habilidades. Dígame, Alejandra. Eh, yo creo que un jefe es el que tiene que enfocarse a dar un poco más de autoridad y control, garantizando una obediencia, y en cambio el líder sería el que estaría destacándose por su capacidad para influir a los demás, inspirarlos y guiarlos hacia un futuro o hacia un objetivo mejor para garantizar el éxito. O sea, los dos intentan de garantizar el éxito, sí. Sin embargo, la forma en la que, cómo les llevo yo al éxito. El jefe, como les decía, inspira respeto, busca responsables de los problemas. En cambio, el líder busca soluciones a los problemas. El jefe da órdenes. En cambio, el líder pide ayuda. El jefe muestra el camino. En cambio, el líder les ayuda a recorrer el camino. Y ahí está el ejemplo que nos comentaba la compañera, principalmente, que de lo que le había pasado y lo que les comentaba yo de mi primo. Entonces, sí, son cosas que hay que tener en cuenta. Me encantan estas preguntas de reflexión porque siempre sacamos temas muy interesantes. El conocimiento se construye Cristian, así. Ah, alguien me dijo algo. sí, yo. Dígame, Andrés. Eh, Tanto el líder como el jefe, ¿cuál debería más aplicar lo que sería la economía social, social y solidaria? Creo que está un poquito confundido. El jefe o líder son términos que se utilizan, pero son términos para diferenciar. Es como un buen jefe o un mal jefe. Póngale así. Jefe, donde dice jefe, póngale mal jefe, y donde dice líder, póngale buen jefe. Sino que no es lo mismo. O sea, el término que se utiliza es para diferenciar un jefe de un líder. Porque el jefe es como acá y el líder está acá. Pero, ¿cómo le digo? No jerárquicamente dentro de la empresa. O sea, no por ser una persona considerada líder está más acá arriba que el jefe. No, o sea, es una consideración más social, o sea, más del grupo en total. Entonces, no es porque, eso le digo, no por ser líder uno va a estar acá. Sin embargo, socialmente, o sea, se le considera como un mejor promotor al líder porque tiene todos estos aspectos que yo le puse ahí que a un jefe. Porque el líder conoce a su grupo, le acompaña al grupo, le lleva al grupo a cumplir con el grupo los objetivos.
Algo me quería decir Anaí. Es eso entre la diferencia de un jefe y un líder. Yo digo que un jefe es una autoridad quien establece reglas y garantiza la obediencia, mientras que un líder se destaca por su capacidad para influir en los demás, inspirarlos y guiarlos hacia un objetivo en común. Ya le pongo un ejemplo facilito. Sí, tengo el jefe de talento humano y el jefe de marketing. Sin embargo, el jefe de talento humano se lleva súper bien con su equipo, les ayuda en los procesos en nómina, en selección, les genera entusiasmo, les acompaña, les festeja el cumpleaños, les defiende cuando tienen que defender a su equipo. Tengo acá el jefe de marketing, que el jefe de marketing es un hombre serio, una mujer seria. Tuvieron un problema en no presentar el producto, la imagen de un producto, pero le culpa al encargado del diseño el encargado del diseño del producto, el encargado de diseñar el color, el encargado de escoger el color. El jefe de marketing le da órdenes al alumno, pero en cambio cada jefe de talento humano pide ayuda a la de nómina, pide ayuda a los compañeros de nómina para que le ayuden a sacar la nómina, pide ayuda a los pide ayuda a un pasante en tal caso para que le ayude, colabore a un compañero de algún área de nómina. Entonces, ahí más o menos está la diferencia. O sea, tengo jefes, pero ¿quién es un verdadero líder? ¿El de talento humano o el de marketing? Talento humano, Liz. Esa es la diferencia. Entonces, dígame, Verónica. O sea, yo pienso que hay compañeros que están confundidos pensando que el jefe es una persona y el líder es otra persona. Entonces, yo pienso que, o sea, es la forma de cómo dirige, cómo trabaja con su grupo, la persona que está como eh, de una institución, el que está como director, el que está como jefe de ese lugar, a él es al que le estamos diciendo si se comporta como un jefe o se comporta como un líder, pero es por la forma en la que trabaja, en la forma como dirige a su grupo de trabajo. Sí, exactamente, gracias. Que es lo que le decía en el ejemplo. Tengo el jefe de talento humano y tengo el jefe del área de marketing. El jefe de marketing hace esto con sus empleados, les dirige el departamento, es autoritario, les inspira respeto, busca responsables de los problemas, les da órdenes, pero en cambio acá el jefe de talento humano les guía, les genera confianza, les da entusiasmo trabajar con él, les festeja los cumpleaños, les pide ayuda cuando tiene que pedirles ayuda. Entonces tengo estos dos jefes, pero la forma en la que me dijeron cuál de los dos era considerado un líder. Entonces me decía Alejandro, el jefe de talento humano. Entonces, esa es la diferencia principal entre un jefe y un líder. Claro, lo que sería al mismo nivel, diferentes como que digamos ocupaciones, ¿no? No ocupaciones, sino la forma de liderar a tu grupo, de llevar a tu grupo. Es como que una descripción que se le da a una persona que hace todas estas cosas, es considerado un líder. Entonces, creo que en eso tiene que, o sea, por eso le puse el ejemplo antes. Tengo el jefe de talento humano como tengo el de marketing. Pero el de talento humano hace esto, otro con su grupo, el de marketing hace esto. ¿Quién de los dos se le podría considerar un verdadero líder? Al del talento humano, porque él sabe llevar a su grupo. Entonces, sí. Bueno, ya nos pasamos casi una hora en esto de aquí, pero no importa, me gusta. Ahora sí, empecemos con la materia como tal. Enfoques de la teoría organizacional. Primero, la teoría organizacional tiene un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tiene distintos campos de acción. La psicología, la administración, la psicología social, teoría de las organizaciones, teoría científica, tenía antropología, tenía sociología, tiene de todo. Sin embargo, para poder estudiar una teoría organizacional, es importante entender la evolución histórica como tal. Entonces, es por eso le preguntaba, ¿es importante estudiar la evolución histórica? Sí, porque así yo voy a entender el comportamiento a partir de la historia es como cuando yo hago una intervención psicológica, yo voy a necesitar hacer una anamnesis, que es una historia del paciente, para yo de algún modo tener esa base y así voy a entender el comportamiento de este paciente. Así más o menos es con la teoría organizacional. Hay que entender la historia para poder entender el comportamiento. Entonces, la historia va principalmente o sea, le puse esta tabla que encontré. Va desde el año de 1900 a 1950, con la industrialización,
De ahí pasamos a la industrialización neoclásica, que es de 1950 a 1990. Y de ahí pasamos a la era de la información, que es después de 1990. ¿En qué periodos? Según la industria clásica, en el año de 1900, no, de 1900 a 1950, la estructura organizacional predominante, según áreas, tenemos el área de estructura organizacional predominante, la cultura organizacional, el ambiente organizacional, el modo de tratar a las personas, la visión de las personas y la denominación. Entonces, en el tiempo de la industrialización clásica, a la estructura organizacional predominante era funcional, era burocrática, era piramidal, centralizada, siempre el poder se centralizaba en alguna parte, rígida e inflexible. Pero pasamos a la época de industrialización neoclásica, que es de 1950 a 1990, donde ya se vuelve un poquito mixta. Hace énfasis en la perdón, es más fácil que esa palabra. Hace énfasis en clasificar por productos, en clasificar por áreas o servicios, y así entre todas estas hacer estrategias de negocios. Pero de ahí pasamos a la era de información, que ya después de 1990, esta ya es mucho más fluida y flexible. O sea, la estructura organizacional aquí era mucho más fluida y flexible, ya no estaba centralizada como tal, y hacían énfasis en las redes de equipos multifuncionales. Cuando se refiere a equipos multifuncionales, eran a profesionales de un área, de otra área, de otra área. Por ejemplo, en talento humano existen profesionales de contabilidad, profesionales de psicología organizacional, profesionales de administración. Entonces, a eso se refiere con equipos multifuncionales. De ahí, con respecto a la cultura organizacional, en la industrialización clásica, se da la teoría X, que es orientada al pasado, a las tradiciones, a los valores. La cultura organizacional se basaba en esas tradiciones, valores. Hacían énfasis en el status quo. El status quo es un término más de psicología social. El status quo es mantenerse o sea, es una línea, haga cuenta que es una línea, no lo puedo ni dibujar, pero es una línea recta, o sea, mantenerse en su zona de confort. Entonces, a veces tenía que caer y ahí otra vez subir, aprender todo un proceso, subir y otra vez regresar a otro estatus, o sea, como que no era estable, pero en ese tiempo consideraban que era algo estable, le daban bastante valor a la experiencia. Entonces, es más o menos a lo que se refiere el estatus quo. Sin embargo, en la industrialización neoclásica de 1950 a 1990, ya es un periodo, la cultura organizacional pasa a un periodo de transición, o sea, ya está más orientada al presente y a lo actual, haciendo énfasis al ambiente. O sea, la cultura organizacional técnicamente se refiere al ambiente. De ahí ya pasamos a la era de 1990 en adelante, que ya aquí empieza la teoría Y, igual esta está orientada al futuro, y hacía énfasis, perdón, la anterior está orientada al pasado, esta está orientada al futuro y hacía énfasis en el cambio y la innovación. Aquí ya, o sea, en este tiempo ya le daba más valor al conocimiento y a la creatividad. Con respecto al ambiente organizacional, que son todos los factores importantes que hay que tener en cuenta dentro del talento humano, en la industrialización clásica, el ambiente era, igual que la estructura organizacional era estático, previsible, habían pocos cambios y graduales y pocos desafíos ambientales. En la industrialización neoclásica ya se intensifican los cambios y se dan con mayor rapidez. Pero ya acá en la era de información, ya el ambiente organizacional es cambiante, es imprescindible, es turbulento, o sea, hay que estar al pie por pie dándonos cuenta de qué está pasando, por qué está cambiando. Démonos cuenta, o sea, incluso aquí entra lo del el proceso de cambio, que entran estos temas de proceso de cambio, que el ser humano por naturaleza, lo que decía al inicio, que el ser humano por naturaleza suele resistirse al proceso de cambio, entonces es trabajar, porque a cada rato hay cambio, ok, nos cambiamos de acá lado, no cambiamos de estructura de acá, entonces ya en ese tiempo se empezaron a hacer bastantes cambios. En el modo de tratar a las personas, en la industrialización clásica, las personas eran vistas como intereses estáticos, como inertes, o sea, como un ser inerte, como un objeto en sí, que me iba a ser, que yo tenía que controlar. Pero ya en la industrialización neoclásica ahí eran vistos en cambio como recursos organizacionales, que debían administrarse, o sea, tengo recursos físicos, organizacionales, de tiempo y así, entonces es algo que yo tengo que ir, el dinero, tengo que ir administrando, entonces eran vistos más o menos así. Pero ya en la era de la información, ya los seres humanos fueron vistos como personas proactivas, o sea, dotadas de energía y habilidades, y que estas energías y habilidades deben motivarse e impulsarse. La visión de las personas, más o menos parecido al modo de tratar a las personas. En la industrialización clásica, eran vistos como mano de obra. Técnicamente solo mano de obra y de ahí no pasó.
Y asimismo en la neoclásica como recursos, y ya acá en la era de la información, fueron vistos como proveedores de conocimiento y competencias. En la denominación, en la ilustración clásica eran relaciones industriales, incluso por eso también el término de psicología industrial se cambió. Ahora ya no va a encontrar una que le diga psicología industrial. Ese nombre ya es un poco obsoleto, por eso es psicología organizacional. En la industrialización neoclásica ya empezó a entrar este tema de la administración de recursos humanos, todo lo que por ahí. Y ahí ya en la era de la información cambia toda gestión del talento. Entra, o sea, incluso la forma en la que van modificando los términos en cada una de las épocas es sumamente significativa. No se preocupe si no toma nota, igual esto después le subo al aula virtual. La teoría de la administración científica, una de las primeras teorías que íbamos a ver. La teoría de la administración científica. Surge a finales del siglo XX, si no estoy mal. Mm, Surge como una propuesta porque había muy poca oferta de la mano de obra. O sea, había muy poca gente que quería trabajar, ¿no? Y como había muy poca oferta de mano de obra, la única solución era aumentar la eficacia de los trabajadores que ya se tenía. Y ahí es cuando surgen autores como Frederick Taylor, como Henry Grant y como Lillian Gilbert, que crean estos principios de la administración científica. ¿Por qué se llama administración científica? Se llama administración científica principalmente porque aplica métodos de la ciencia, métodos como la observación y medición. Es algo que siempre se va a aplicar en un método científico. Observación y medición va porque va. Y así también aplica métodos de la ingeniería. Métodos de la ingeniería fueron utilizados a la administración. En ese tiempo las ingenierías eran consideradas ciencias más confiables. ¿Cuál era el objetivo de la administración científica? Aumentar la producción y motivación. Ahí era mejor, pero al aumentar la producción, ¿cómo yo aumento producción y motivación? Yo hago mayor producción si yo lo que, lo que explica principalmente la teoría de administración científica es que les daba no es salario, no les aumentaba el salario, pero sí una compensación adicional, o sea, como tal. Y ahí es donde entra Frederick Taylor. Lo siento si está mal escrito alguna cosa en mi computadora, es nueva y todavía es diferente a mi antiguo computador. Incluso algunas tildes no sabía ni cómo ponerlas. Ahí entra Frederick Taylor, que nos decía que era uno de los mayores exponentes, bueno, el principal, si no estoy mal, era considerado como el padre de esta disciplina de la administración científica. Y él nos decía, o sea, los empleados van a tener un mayor rendimiento si existe una mayor paga o una compensación como tal. Él hablaba de este incentivo salarial o este pago extra. Y si bien es cierto, estos conceptos de la teoría de la administración científica se utilizan actualmente en algunas empresas, principalmente en las empresas de venta de productos o servicios, empresas como empresas en las que les pagan por compensaciones, por ejemplo, son las telefónicas, las de servicios de tarjetas, por obtener un cliente o por generar un cliente vas a obtener una compensación extra. Entonces todavía se utilizan estos términos. Asimismo, Taylor ideó un sistema para aumentar la productividad. Él creaba todo un sistema para aumentar la productividad. Pero asimismo, como toda teoría, existen ciertas ventajas y desventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Que los principios administrativos que él creó le permitieron aumentar la productividad y prosperar cada vez más y hacer prosperar cada vez más a las empresas. O sea, el principio de que, ok, paguémosles una compensación extra por su trabajo. ¿Qué es lo que no vio o qué es lo que no se dio cuenta? Que no le dio mucha importancia a las necesidades humanas ni al contexto social, que es algo muy importante que no tiene que tener en cuenta. Porque puede que tú le estés pagando una compensación extra, pero ¿qué pasa si esta persona no necesita eso? O sea, capaz necesita otra cosa, una ayuda emocional o, no, aquí entraría un poco las necesidades de la pirámide de Maslow, necesidades fisiológicas, por ejemplo, está enfermo, no necesita esa compensación, él necesita un seguro o alguna otra cosa. Entonces, en cambio, ese tipo de cosas no tomo en cuenta. Solo tomo en cuenta que en querer mejorar la productividad y voy a mejorar la productividad así, eso no.
Otra de las ventajas que tiene la teoría de la administración científica es que se desarrollaron las organizaciones burocráticas, pero una desventaja es que cuanto a mejores salarios, como ya empezaron a mejorar los salarios, empezaron a haber más sindicatos y trabajadores que se empezaron a oponer que ya no querían trabajar más y a mayor velocidad, porque se sentían en un trabajo muy agotable. Y eso les hacía a las empresas recurrir a recortes de personal. Asimismo, una ventaja de esta teoría es que se dio paso a la autoridad, la responsabilidad y la jerarquización. A ellos un poco ya metieron la jerarquización, o sea, el organigrama que se ve dentro de una empresa. O sea, eso es más o menos gracias a esta teoría. Al yo meter una jerarquización, Disculpe, aún, profe, puede hacerle un poquito más abajito que no se ve. la verdad es que ahí sí no lo puedo hacer porque como está de fondo no le puedo hacer más abajo. Es que está de fondo. Nosotros en la universidad ponemos de fondo las diapositivas porque no tienen que verse nuestra cara y la diapositiva. Pero ya le voy a... Déjeme ver si le puedo subir la diapositiva. No, ya está, Alicia, ya está, ya. Ya le arreglé yo acá. Ya. Cuando me quedé en la jerarquización. Al yo aumentar la jerarquización, o sea, aumenta la cantidad también de que los trabajadores... Una de las desventajas es que aumenta la cantidad de trabajadores que se fueron a sindicatos. Y entonces, como aumentan los trabajadores en los sindicatos que se organizaban en grupos y hacían estas revoluciones, estos trabajadores, o sea, la relación obrero-patrón se fue ensombreciendo, o sea, cada vez eran más, se peleaban más. Creo que incluso lo que pasa ahora, de que no llegan a un acuerdo para el salario básico. Entonces, eso es gracias a esos sindicatos de trabajadores que se juntaban y era como que se ponían a debatir de las cosas que no les gustaba el trabajo y entonces fueron haciéndose más, fueron haciendo paros. Incluso había una revolución de trabajadores, si no estoy mal, pero no me acuerdo en qué año es. Pasando a la teoría de la administración científica, viene la teoría de la administración clásica. Allí entendemos otro autor que es Henry Fayol. Henry Fayol se enfocó más en los procesos y en la manera de cómo funcionan y se dirigen las organizaciones. El conocido management. Entonces, o sea, se enfoca y el trato con personas. O sea, principalmente cómo funciona esta organización, cómo trato con las personas y cómo va a funcionar mi organización. Entre sus principios estaba la universalidad de la administración. ¿Y cómo se genera esto? Él propuso un proceso administrativo de 5 fases. ¿Cómo se caracterizaba este proceso administrativo de 5 fases? En la prevención, en la organización, en la dirección, en la coordinación y el control. Otro de los aportes de Fayol y uno de los más relevantes fue lo que él creó la estructura de una organización también. O sea, lo que me pasó con la administración científica, él como que lo mejoró. Él fue el creador de los puestos, de las jerarquías y las funciones. Y aquí hay algo sumamente importante y que algo que va a tener en cuenta siempre cuando trabaje en talento humano. Él, si alguien tiene que agradecerle el perfil de descripción de cargos, el perfil de cargos es a él. Porque cuando usted trabaja en talento humano, usted va a encontrar el perfil de cargos, la descripción del perfil de cargos. O sea, incluso es un manual, creo que ahí, o sea, como está cada cargo, con sus funciones, con sus actividades, con sus tareas. E incluso cuando usted trabaja dentro de talento humano, en el proceso de selección, va a tener que acudir al perfil de... Siempre, y eso siempre nos decían, o sea, siempre que uno se crea una empresa, si no tiene el perfil, es la base, no tiene nada. Le O sea, hice tiene una que tener pregunta, Carlos, ¿qué es? cargos. O sea, el nombre, Carlos, apellido, para tenerle guardado. El del autor Sí, le hice en el que dijo usted ahorita. es Henry Fayol. Solo busque teoría de la administración clásica. Ya le hice. Mira que aportes de Fayol. Entonces, como que descripción del perfil de cargos, gracias a él más. Entonces, eso le decía, cuando usted trabaja en selección va a tener que acudir al para poder hacer incluso los pósters de promoción de un cargo. Porque ahí dentro del perfil, cuando uno se pone a hacer a crear una empresa, en el perfil tiene que estar funciones, a quién tiene que dirigirse, actividades, tareas. Entonces, y un consejo, por ejemplo, cuando usted trabaje o consiga trabajo, no se deje explotar. No se deje explotar. Siempre cuando consiga trabajo, muéstreme mi perfil de cargo, la descripción de mi perfil de cargo. Y ahí va a estar todas las actividades que tienen que ustedes hacer.
Yo hacía eso cuando iba a trabajar. A ver, muéstrame mi perfil de cargo. De ahí era todo y todo lo que tenía que hacer. Ah, ya. Entonces usted ya sabe más o menos qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si algo no está dentro de su perfil de cargo, no lo tendría que hacer. Pero, sin embargo, a veces les suelen poner a hacer a las personas. Por eso incluso ahora los perfiles de cargo los actualizan bastante. Y por eso ahora buscan persona multifuncional. Porque ahí ya entraría muchas cosas que le pondrían a hacer. Fayol también creó 14 principios generales de la administración. O sea, le puse solo 10. El primero que era la división del trabajo, que lo que decía, él empezó a dividir el trabajo. El otro principio para él era la autoridad. Otro la disciplina. El cuarto que es la cadena de mando. El 5 que es el orden. El 6 centralización. 7 equidad. 8 estabilidad de funciones. 9 iniciativa. Y 10 espíritu de equipo. No le puse todos. Entonces, lo principal de Fayol, destrucción de perfil de cargos. A él agradezco todo. Ventajas y desventajas de la administración clásica. Ventajas. Me crea la estructura de una organización, o sea, mete la estructura de una organización creando puestos, jerarquías y funciones. Ahí entran los departamentos o las áreas conocidas dentro de una empresa. Eso también está dentro del organigrama de la empresa. Lo que creó los 14 principios generales de administración. También señaló la importancia de la administración en escuelas y universidades, que es importante de algún modo que tengan esta organización como tal, tanto las escuelas como universidades, porque de algún modo son una organización. Queramos o no, son una organización. Toda empresa tiene talento humano. Todo, incluso una universidad o una escuela. Porque ahí trabajan con gente, con profesionales. Aquí también estaba que identificó 6 diferentes funciones en la organización industrial: la técnica, la comercial, la financiera, la contable, la de seguridad, las áreas, más o menos las áreas. O sea, como que identificó las áreas y eso. Sin embargo, ahora hay áreas hasta de lo que no hay, si no estoy mal, en algunas empresas. Desventajas de la teoría clásica. La teoría clásica de la organización es más apropiada a la época pasada que para el momento actual. Y es lo que le decía de las áreas. O sea, él creó estas áreas, pero sin embargo ahora hay otras áreas. Esta teoría se creó cuando las organizaciones se encontraban estables técnicamente y era predecible más o menos lo que iba a pasar. Sin embargo, ahora sí es muy impredecible todo la mayoría. Otra desventaja que siempre menciono bastante es que los principios que proponía el autor eran demasiado generales para unas organizaciones que en la actualidad son muy complejas. O sea, no es que una organización va a tener solo sus principios. Ahora en la actualidad yo creo que debería hacerse un estudio que me explique otra cosa. O sea, que un estudio descriptivo donde se me vea todo, ok, había estos principios, ¿cuáles hay ahora? Por eso, sí, en las compañías modernas, la especialización ha aumentado tanto que las líneas de autoridad son pocos claras. Incluso eso suele pasar cuando y en los organigramas de eso, hay como que tantas áreas. Incluso 2 áreas suelen hacer los mismos trabajos, entonces no saben a quién dirigirse. Entonces, es lo que hay ahora. Entonces, en ese tiempo no había, en ese tiempo eran súper jerarquizados. O sea, él. Ahora son. Incluso ahora hay sistemas que son rotativos, que no existe un jefe como tal. Todos son un equipo. Entonces, todos tienen que comunicarse entre todos. Aún se usa la teoría de administración clásica. En época pasada se usaba mucho. Sin embargo, en la actualidad estos principios que expone la teoría son muy generales y no, lo que le decía, no otorga una explicación directa sobre los principios y a cuál darle preferencia. Entonces, en la actualidad ya no se suele ocupar esa teoría más clara. Hay otras más modernas. La siguiente y la última, que es la teoría de las relaciones humanas. La teoría de relaciones humanas surge para contrarrestar toda esta concepción que tenían de la deshumanización en el trabajo, que veían al hombre como que fuera un material más del trabajo. De sí mismo, es más o menos como lo que le decía en psicología, que surgen las nuevas corrientes en lugar de las antiguas porque no se utilizaban, que era el estructuralismo, funcionalismo y así. O sea, así más o menos surge esta teoría, como una nueva perspectiva ante el enfoque clásico y científico, dándole, porque estos enfoques le daban mucha más importancia al trabajo que al empleado. Por eso en sí se llama esta teoría de las relaciones humanas. Aquí están Elton Mayo, Mary Packer y Kurt Lewin. Fueron los teóricos principales que contribuyeron al nacimiento, no sé por qué se me pone así, el desarrollo de la teoría. ¿Qué contribuciones trajo la teoría?
La teoría de las relaciones humanas principalmente ayudó a generar cambios en la legislación del trabajo, lo que le decía en un momento, el crecimiento de los sindicatos, o sea, entonces, las personas, los trabajadores, se creaban sindicatos de trabajadores, por ende aumentaba la presión sobre los patrones y gobiernos, y entonces les tocaba a ellos de ley generar cambios en la legislación del trabajo. O sea, no tenían de otro, porque si no eran otra vez revoluciones de trabajadores y sí, jodidos hubieran estado. Esta teoría también ayudó a mejorar la perspectiva clásica de lo que concebían en ese tiempo como productividad, que la productividad no era solo dinero, que no era solo un producto, sino esta teoría trajo que la productividad es más que eso, es una integración social, es integrar los aspectos sociales y psicológicos del individuo. Y enfatizó asimismo en la importancia del estilo de gerentes o de líder. Trabajo. Y el objetivo principal de la teoría era la formación de habilidades administrativas. Es lo que quería la teoría. El objetivo de ellos era ese, generar habilidades administrativas adaptativas sumamente buenas. ¿Cómo concebía la teoría de la producción? Consideraba que existe mayor producción si existe un mejor ambiente de trabajadores. La teoría asimismo especifica y considera que es vital tener en cuenta las emociones de los empleados, porque al yo tener en cuenta las emociones de los empleados, eso me va a ayudar a mejorar mi índice de productividad. ¿Qué limitaciones tenía esta teoría específicamente, la teoría de las relaciones humanas? Primero que algunos experimentos que sustentaban dicha teoría presentaron muy poca sustentación científica. Otra limitación es que, por ejemplo, que el trabajo, la productividad y la satisfacción laboral no se veían satisfechas, pese a los intentos que hacían las organizaciones, porque esto era un continuo, que era como lo explicaba a mis estudiantes de bases pedagógicas, que cuando yo voy a hacer un diagnóstico pedagógico integral, yo detecto la necesidad, sin embargo, durante el transcurso que yo estoy haciendo la intervención me puede aparecer otra necesidad, o sea, eso es un continuo, no es que porque ya detecto, ok, ya detecto, hice la intervención, no me va a aparecer nunca más ninguna otra cosa. Entonces, como que no se satisfacían, o sea, los trabajadores, los empleadores hacían lo que posible para satisfacer las necesidades de los empleados, sin embargo, nunca se veían satisfechos, siempre era el querer más, la ambición del ser humano, como siempre. Sin embargo, no estaba mal, porque al fin y al cabo era ejercer derechos, o sea, buscaban que les paguen los justos. Otra limitación de la teoría es que se encasilló en la satisfacción del empleado. O sea, fue como que, ok, solo tengo que satisfacer al empleado, que ayudarle al empleado en esa cosa, ayudarle en lo de acá. Y al encasillarse solo en eso y al ubicarse solo en eso, se negaba la teoría de por sí sola, se negaba la oportunidad de aumentar la investigación en productividad y seguir avanzando. O sea, ¿qué más? O sea, como ya se quedaron estáticos, o sea, de por sí el continuo no siguió. Otra limitación de la teoría es que no profundiza las razones de los conflictos del grupo. O sea, para la teoría, los conflictos del grupo, la causa de los problemas eran en sí los malos entendidos que tenían entre el grupo. Cuando incluso a veces las causas de los problemas no suelen ser eso, suelen ser a veces problemas de la casa, o sea, que se traen, que tienen ahí en la organización. O sea, a veces no suelen ser los más entendidos. Incluso a veces son aspectos de la personalidad. Entonces, eso es algo que la teoría se encasilla bastante, que solo los problemas se producen por malos entendidos, cuando no precisamente es así. Y otra limitación es que trataba a la empresa como un sistema cerrado. Y aquí vienen los estudios de lo que le hablaba. De aquí está el estudio de Elton Mayo y el estudio de Hawthorne. Él realizó un estudio en la planta de Hawthorne en Chicago, Estados Unidos. Este estudio consistía principalmente en relacionar la productividad de los empleados con la intensidad de luz expuesta a los trabajadores. Según el estudio, cuando se aumentaba la intensidad de la luz, los empleados eran más productivos. O sea, ellos trabajaban, pero sin embargo no tenían cuando se aumentaba esta intensidad de la luz, los empleados eran más productivos. Pero habían teóricos que no podían interpretar estos resultados. Y ahí es cuando en el año de 1927 llega Mayo, realizando experimentos como el rediseño de puestos de trabajo, periodos de descanso y planes de salario individuales. Y él llega a modificar todo esto. Y en la investigación de Mayo cambió la visión de las personas acerca de las organizaciones, porque se empezó a tomar en cuenta el comportamiento individual, lo que le decía a veces que hay que tener en cuenta los aspectos de la personalidad, empezó a tener en cuenta los sentimientos colectivos y que los sentimientos colectivos y la seguridad son factores predominantes para yo poder mejorar la productividad en un trabajo. Incluso por eso hay ahora
lo que le decía, evaluaciones que te miden riesgos psicosociales. Entonces, y al yo tener un diagnóstico de riesgo psicosocial, puedo generar estrategias de seguridad para que mis empleados trabajen de mejor forma. También en mayo comienza a considerar al hombre no como una máquina o herramienta, sino como un hacedor de metas, o sea, como una persona que va cumpliendo metas, como una persona normal y corriente que tiene objetivos en su vida. Después de mayo viene Mary Follett y sus aportes a las relaciones humanas. Ella es considerada la madre de la administración moderna. Ella creó el sistema de administración participativo e integrado. Ella consideraba que una persona debe integrarse al grupo de forma libre, no obligatoria de como que, ok, o sea, si alguien no tenían que obligarle a una persona, yo considero que no se debía obligar a una persona que forme parte de un grupo. Si una persona no quiere formar parte de un grupo y solo va a trabajar, o sea, a veces tenían esa concepción de que, ok, no, tiene que venir acá, formar parte del grupo, tiene que hacer las cosas que hace el grupo y no sé qué. Entonces ella se basaba más en una integración libre. ¿Qué principios específicos nos hablaba Mary Follett? Es que hay que coordinar las actividades de la empresa con los diferentes miembros sin importar la posición. Y hay que incluir en todo el proceso de planificación a todos los empleados para que todos sean tomados en cuenta y participen desde el inicio. Y así se sentirán más comprometidos con los objetivos de la organización. Cuando habla de que hay que incluir en el proceso de planificación a todos los empleados, se habla específicamente, por ejemplo, de actividades que hacen toda la empresa como tal. Un ejemplo, en Hayas se iban creo que era para Navidad, no sé qué decidían. Por ejemplo, digamos, un ejemplo, para Navidad, les ponen a escoger qué quieren de regalo de Navidad. Entonces, es lo que se ve, hay que incluirles a todos, o sea, preguntarles, o sea, darles opciones y preguntarles. Así ellos se van a sentir, ok, me siento tomado en cuenta, pues me siento comprometido con los objetivos de mi organización. E incluso dentro de las áreas, o sea, lo que se solía hacer eran reuniones del área y se presentaban los temas o problemas en cuestión a tratar y si cada uno iba presentando propuestas y así. Entonces, cuando una persona opina sobre un tema específico, se siente parte de y participa en todo. Entonces, se alinea a los objetivos de la organización. Entonces, Mari también decía que esta coordinación debe realizarse tomando en cuenta niveles jerárquicos, desde el más alto que influye al de menos jerarquía y viceversa. O sea, no es que porque sean más altos no van a conversar, o sea, no van a traer ideas de colación para mejorar la planificación de la empresa, para mejorar los objetivos que tiene la empresa. Y asimismo, no porque sea una persona de la limpieza, no va a necesitar o no va a estar dentro de los objetivos de la empresa, porque es un trabajador más de la empresa, forma parte de la empresa. Y asimismo mencionaba que la coordinación debe ser constante, o sea, no que, ok, ya solo una vez y ya de que nunca más. Y ahí viene Kurt Lewin y su aporte al enfoque de relaciones humanas. Él es conocido como el padre de la psicología social. Él realizaba investigaciones sobre interacción social y efectos de la presión social en el comportamiento humano. Los estudios de él son súper chéveres. Es la gente cómo se da la presión social es extremadamente interesante. Kurt Lewin, él le consideraba al individuo como un ente activo e influenciado por el entorno. O sea, él siempre consideraba que el entorno a veces le hace a la persona comportarse de tal forma. Y él exponía que para uno poder entender el comportamiento humano, tiene que analizar el entorno y no verle como realidad separada. O sea, el entorno de la persona le hace producir tal y tal conducta o tal y tal cosa. Él también mencionaba que es importante entender todas las variables que inciden en el comportamiento organizacional. O sea, lo que le puede pasar a una persona, o sea, puede tener una enfermedad, puede tener problemas en la casa y por eso está comportándose de tal forma, o tal vez, qué sé yo, le van a despedir. O sea, hay que entender todo para poder entender todo lo que le produce a una persona un comportamiento. O sea, todas las variables que le generan dicho comportamiento. Conclusiones como tal. A ver, de la teoría organizacional. Una vez se comprende como le decía al inicio, una vez que uno comprende la naturaleza de las organizaciones o la manera de que se generaban resultados, uno comienza a poner atención en todos estos aspectos administrativos de las organizaciones y cuáles elementos son esenciales para que éstas sean más efectivas. Cómo mejora la productividad en sí. Y ahí entra lo que decía la teoría de administración científica. Surgió a finales del 19 y principios del 20. Como siempre le decía, a finales del 19 y principios del 20 siempre comenzó todo. Yo creo que fueron todos los hallazgos que ha habido y por haber. Esto fue en pleno auge de la revolución industrial como tal, sí.
surge, esta teoría surgió como una de las primeras empresas del mundo, surge, así surge a la par de lo que surgieron las primeras empresas en el mundo. Entonces, como le decía en un inicio, este enfoque científico hacía más énfasis en productividad y eficacia, más no en aspectos personales del trabajo, en cómo está comportándose mi empleado en el trabajo. De ahí llega, en vista de esta, llega la administración clásica, con Fayol. Él se enfocó más en el proceso y en la manera en cómo se dirigen las organizaciones, o sea, en el trato de que en el trato de las personas. O sea, cómo se forma la organización, qué tiene la organización, cómo está formada, cuál es la estructura de la organización, más no se enfocó en cómo se sentían las personas o cómo estaban las personas. Y ahí después de esta es que llega la teoría de las relaciones humanas, que esta sí ya quitaba de contrarrestar esta concepción de ver al humano como una máquina. Esa concepción que se mantenía en la teoría organizacional, en la científica y en la clásica. Eso como conclusión. Alguien me estaba levantando la mano, era Emilia. El licenciado, me acaba de escribir un compañero, Gregory Benítez, que se le ha ido la luz y que se le desconectó de la clase. Bueno, como yo estuve en asistencia, no hay problema. Listo, licenciado, muchas gracias. Ahí sí, preguntas. Pregunte, ahí sí aproveche preguntando todo lo que no sepa, lo que quiera saber. Alguien me ha escrito el chat, no sé quién me ha escrito. Dice Gabriela. Creo que sí le puse Gabriela, déjeme ver, la voy a revisar. Horario de clases. Estudiantil. Es Fuentes. Gabriela, aquí te le pongo. Dígame. No, ya le puse la asistencia. Ya, Licen, gracias. Licen, Alguien me llama. Licen, disculpe, yo tenía un problema con el Zoom, entonces no me pude conectar a tiempo. Y hasta yo conectarme ya había tomado la asistencia. ¿Me puede poner asistencia, por favor? Buenas noches. A mí también, por favor, Licen. Lo que pasa es que no me permitía entrar el Zoom y hace ratito nomás pude ingresar, disculpe. Qué raro, a veces pienso que es alguna administración de mi Zoom, pero yo no le puse restricciones al mío. Pero bueno, es Camila. Camila Yunga. Sí, por favor. Mía Lady Ana Luisa, Licen. Ya le puse análisis. A ver, ahora sí, una pregunta que no sea del Zoom. No tiene, no importa. Si quiere preguntar, pregunte, no se aproveche. Pregunta, recomendación o experiencia que haya tenido, alguna experiencia. No.